Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poco de política hoy. Y tenemos con nosotros a la doctora Rosario Espinal. Vamos a hablar con ella. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, en este mismo lugar, hace varios años, usted hizo una predicción. Ay, mi mamá. Que salió, al parecer, como usted le había dicho. Usted dijo, me acuerdo yo en una ocasión, que el PLD podía perder las elecciones por dos factores. Uno era o que se dividiera o algún fenómeno económico trascendental que se pudiera producir. Se dio el primero que cité. Se dividió y perdió las elecciones completamente. Hoy hay un panorama político donde estamos a 3 meses de las elecciones municipales y a 6 de las nacionales. Han hecho una alianza Rescate RD, el partido está en el gobierno con una serie de problemas. ¿Cómo usted ve el panorama? En torno a la alianza. No en torno a la situación del país, el panorama, lo que usted vislumbra. Bueno, si se refiere a lo que yo vislumbro para las elecciones, Sí. el PLDismo sigue dividido. Y cuando digo PLDismo me refiero PLD más Fuerza del Pueblo. Aunque han hecho una alianza a nivel municipal sobre todo, que es donde cubren 90% creo que del territorio. 85. 85, que es bastante, es a nivel municipal. A nivel de las senadurías tienen un poquito menos del 50%. El 50% si se agregan las que son 2 de los 3 partidos que hicieron la alianza. Ok. Pero no es completo el Senado, no hay alianza en el nivel de diputaciones, llevan boletas separadas. O sea, que el PLDismo sigue dividido, aunque hayan buscado una fórmula para ir a las elecciones de febrero, sobre todo, de manera más compactada. Y yo he dicho en los últimos días, después de ese anuncio de la alianza, que indiscutiblemente todos los candidatos que van en la alianza se han fortalecido por la sencilla razón de que están sumando entonces los votos del PLDismo. El problema está en que no es una unidad completa, no es una alianza completa. No es compacta. ¿Perdón? Compacta. No es total, por No tanto total. no los compacta totalmente. A las municipales sí los compacta bastante, pero en las otras instancias, por ejemplo a nivel presidencial, las elecciones presidenciales, los presidentes, los candidatos presidenciales son muy importantes dándole el tono, digamos, a las elecciones. Entonces, mientras el PRMismo va con un solo candidato presidencial, el PLDismo va con 2 candidatos presidenciales. Para su electorado, eso genera una disonancia, porque los PLDistas tienen que decidir, bueno, por quién votan, si van a votar por Leonel o si van a votar por Abel. Y cuando yo hablo, por ejemplo, del PRMismo, del PLDismo, no quiere decir que todos los dominicanos tienen una definición clara de qué bando escogen. O sea, no es que todo el electorado o es PRMista o es PLDista. Hay gente que no tiene muy claro, o que quizás lo tiene claro, pero no porque sea PRMista o PLDista realmente, pero los partidos tienen su base electoral, que es digamos, la gente que sabe que va a votar por el PRM, no importa lo que ocurra, o que va a votar por el PLD, no importa lo que ocurra. Ese voto duro, digamos, que tienen los partidos, en el caso del PRM está unificado
En el caso del PLDismo está fragmentado. Y ese es más, la división del PLD le presenta más problemas para el 2024 que lo que les representó para el 2020. Porque en el 2020 el PLD era gobierno, por lo menos esa parte estaba en el gobierno. Y estar en el gobierno no es que necesariamente te lleva a ganar elecciones, pero sí te da un buen colchón para tú ir a competir en unas elecciones. Ahora, ninguna parte, ni PLD ni Fuerza del Pueblo, ninguno de ellos está en el gobierno. Entonces ellos tienen que luchar desde abajo y desde la oposición, con lo cual se complica el panorama. Claro, los partidos de oposición son los grandes beneficiarios de los problemas de los partidos en el poder. Claro, o sea, para los partidos en la oposición, la salvación para ellos es básicamente que el electorado no esté conforme con la gestión del gobierno X, del partido X que esté en el poder. Se diría que entonces en este caso el gobierno le haría la campaña a favor de la oposición, en ese caso, ¿verdad? Bueno, siempre. Por las malas acciones. Siempre es así. Siempre la oposición sube cuando hay un serio problema en la gestión de un gobierno. Eso es siempre así, aquí y donde quiera. A partir de lo que usted nos acaba de analizar, podemos intuir entonces que el PRM y el gobierno, o Luis Abinader, tendría una amplia ventaja sobre la oposición. ¿Es lo que se vislumbra actualmente? Bueno, mira, si lo ves desde el punto de vista de que la oposición PLDista está dividida, desde ese ángulo, eso le da un beneficio al PRM. Hace muchos meses yo escribí un artículo que titulé "Lo que ayudó al PLD, ayuda ahora al PRM". ¿Qué fue lo que ayudó al PLD a mantenerse tantos años en el poder? Porque el PLD se mantuvo en 20 de los 24 años, del 96 al 2020. Sí, o sea que fue muchos años. Fue mucho. Y 16 consecutivos. Siempre hay muchos factores, pero hay 3 factores muy importantes. Uno, la estabilidad macroeconómica del país. Que aunque la gente dice que no come con eso, pero la gente sí come con eso. Porque una inflación baja o moderada, sobre todo baja como hubo por muchos años, y un crecimiento económico y una tasa de devaluación más o menos controlada, eso ayuda a comer. Entonces la estabilidad macroeconómica fue un factor. El otro factor, la unidad del partido en el poder. O sea, a pesar de sus conflictos internos, el PLD se mantenía unido. Y la división de la oposición. O sea, el Partido Reformista se fue a pique porque en cada coyuntura electoral se dividían, hasta que finalmente en el 20 colapsaron y llegaron a sacar un 5%. El Reformista sacó 1.8% a nivel presidencial en el 2020. Entonces, la división constante del reformismo durante los años de gobierno del PLDismo y la división del PRD en el 2013, o sea, ahí estaba, la oposición, y el reformismo colapsó en el camino y el PRD bastante también, porque el PRM se llevó casi toda la dirigencia y luego probó que se llevó el electorado también. Entonces, la estabilidad macroeconómica, la unidad del PLD cuando estuvo en el gobierno y la división de la oposición, ahí está el grueso de la explicación de por qué el PLD gobernó tantos años. Esos factores ahora juegan a favor del PRM, porque aunque la pandemia y la guerra en Ucrania generaron inflación, en este país ha sido moderada. O sea, no se puede comparar, por ejemplo, con Argentina, donde es un 140%. Entonces aquí la inflación, aunque es mayor que lo que el país se había acostumbrado, pero no es altísima, o sea, es una inflación moderada, lo que ha habido, y la están ya controlando, por lo menos su tasa de crecimiento. Entonces, una relativa estabilidad macroeconómica. El PRM está unificado en su cúpula, sorpresivamente, porque el PRM viene del PRD, donde siempre habían muchos conflictos internos. Sin embargo, Abinader e Hipólito han logrado cogobernar, digamos. Sí, internamente, sí. Entonces, ellos están... Aunque lo último yo no creo mucho.
perdón. En Hipólito, esa quietud de Hipólito no me convence mucho. Bueno, lo que pasa es que eso no es si convence o no, es lo que se ha dado. Lo que se ve. Sí, bueno, lo que se está dando. Sí. Si en el futuro se rompe, pues tendrán problemas, porque esa unidad entre Abinader e Hipólito ha sido muy importante para el PRM. Sí. Y ellos se han repartido sus cuotas de poder y demás. Y se han respetado. Es una especie digamos, de cogobierno que ellos han tenido, porque, o sea, uno venía emergiendo, el otro venía con sus fortalezas y sus debilidades, Hipólito. Pero ellos están unidos en la cúpula, en el PRM, y eso le da fortaleza al PRM. Y el otro factor es la división del PLDismo. Entonces, es que prácticamente las variables que le permitieron al PLD gobernar tantos años, ahora juegan a favor del PRM. ¿Se mantendrán esas variables así o no? Y no tendrá un peso específico, por ejemplo, el hecho, para no disgregarnos de ese tema, el hecho de que tenemos un PLD con experiencia de Estado. Usted habla de un PLDismo, pues yo diría un bochismo, porque ambos tienen como líder al profesor Juan Bosch, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, pero tiene un PLD con experiencia de Estado. Tiene una Fuerza del Pueblo que, aunque no ha gobernado, sus miembros también tienen esa experiencia de Estado. Pero además tiene dos expresidentes de la República que también se han limado dentro de la estrategia política como buenos armadores, vamos a llamarle así, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Eso no tendría un peso en este proceso electoral? ¿No sería un poco para manejar el tema de la balanza ante el PRM? Bueno, eso tendría un peso si el gobierno genera una sensación en la población de que no es capaz de gobernar. O sea, dije hace un momento que lo que ayuda a la oposición a ganar elecciones es que a quien esté en el gobierno le esté yendo mal. Eso es fundamental, porque si al gobierno le está yendo bien y la gente lo percibe así, pues nada, el gobierno camina. Si el gobierno genera una sensación de que no es capaz de gobernar de manera efectiva o como la gente quisiera, entonces sí, eso puede ayudar al argumento que ha circulado en todo momento desde que el PLDismo salió del poder, que es no saben gobernar, o sea, esa especie de eslogan que hay. Entonces, si la gente piensa eso del gobierno, indiscutiblemente eso va a ayudar al PLDismo. De todas maneras, la fragmentación de ese PLDismo, aunque claro que hay muchísima experiencia de Estado, porque la Fuerza del Pueblo y el PLD, ahí está la misma gente. Son los mismos políticos. Doctora, ¿qué en este momento, qué ingredientes tendría que trabajar el gobierno de lo que podría estar percibiendo la población que son sus fallas en estos momentos? Lo que la población percibe y que le haría daño políticamente dentro de lo que falta para el proceso. Bueno, eso que hablábamos, o sea, que la gente no sienta que el gobierno se le fue de las manos. O sea, la población necesita reafirmar la idea que el PRM prometió en elecciones de que venía a solucionar los problemas que había en el país, porque esa es la narrativa política siempre, electoral. O sea, siempre el que estaba en la oposición dice que el que está no ha podido resolver los problemas, y si la gente se lo comienza a creer, pues eso le crea un problema. Entonces, claro, el eje articulador de eso en la campaña del 2020 fue la corrupción del PLDismo. O sea, la corrupción del PLDismo, no solamente como hecho, como algo no ético, sino también como algo que impedía que funcionara la educación, que funcionara la salud, porque si se roban el dinero, entonces no hay dinero para los servicios que la gente demanda o espera. Entonces, todo ese argumento que ayudó a desplazar al PLD del poder, el PRM
aunque va a tener una luna de miel, incluso una luna de miel relativamente larga, porque como el PLD gobernó tantos años, en la psiquis política de un segmento amplio de la población está la idea de que hay que darle tiempo a que solucionen problemas. Si el tiempo pasa, porque el tiempo es importante en política, entonces, o sea, en política el futuro prácticamente es el presente. O sea, es un juego con el tiempo que llevan los políticos y que llevan los gobiernos. Entonces, si la gente, mientras la gente o un segmento importante de la población piense que el gobierno está intentándolo, que el gobierno está haciéndolo bien, incluso si no siente que lo está haciendo muy bien, por lo menos que está intentándolo, todo eso ayuda al gobierno. Cuando un segmento amplio de la población diga, no es verdad, no pueden, no resuelven, bla, 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 entonces eso va a ir en detrimento del gobierno y el argumento de la experiencia de la oposición entonces se eleva en términos de su importancia en el discurso político. Doctora, la falta de resolución de los problemas principales del país, llamemos educación, salud, agua, servicios básicos, elementales. Alguna gente se pregunta, ¿nosotros podríamos en algún momento, si los líderes políticos dominicanos no se ponen de acuerdo, que surja un Mesías al estilo Chávez, al estilo Milei, al estilo Pedro Castillo, al estilo Fujimori? ¿Podría darse esa situación aquí porque por el descrédito en que los gobiernos al no resolver los problemas caen? A mí me hace mucho esa pregunta. Bueno, pues se la hice. Por muchos años me la han estado haciendo. Y hasta el día de hoy, incluido el día de hoy, mi respuesta es que aquí es difícil que ocurra eso. ¿Por qué? Mientras haya un sistema de partidos mínimamente operando. Ese es un factor importante. Aquí el sistema de partidos tiene serios problemas, pero está funcionando. Entonces, mientras ese sistema de partidos esté funcionando, es difícil que eso ocurra. Segundo, es difícil que ocurra si no hay un factor económico o social detonante de una crisis. Que la educación no funciona muy bien y debería funcionar mucho mejor, no genera un líder mesiánico. Que deberían arreglar los túneles y los elevados, porque eso hay que revisarlo, porque se construyeron hace muchos años o lo que fuera el problema, eso no genera un líder mesiánico. Podría generarlo una acumulación de déficit en servicios públicos, podría, pero lo que genera normalmente ese tipo de liderazgo es, uno, que el sistema de partido existente colapse. Dos, a falta de eso, que que haya un factor de crisis muy fuerte. Por ejemplo, la economía es un detonante de eso. Una situación de criminalidad fuera de control como en El Salvador. O sea, el tema de Bukele ha sido, hay que trancar a los delincuentes en una sociedad donde la delincuencia arropaba el país. Entonces, ahí el tema era la delincuencia. En Argentina ahora es la economía, una inflación altísima, una devaluación grandísima, la gente desesperada, porque imagínense lo que es una inflación de 140% anual. Nosotros en República Dominicana, si llegamos a 10, estamos alarmados. Sí. Entonces, a menos que ocurra algo desesperante, porque es en la desesperación que la gente recurre a eso. Salida. Y entonces, por ejemplo... Y yo voy a agregar un otro factor para República Dominicana. Hay países donde en su ADN político hay mayor tendencia a recurrir a que ese tipo de liderazgo encante.
Argentina, por ejemplo, en el ADN político de Argentina, el peronismo ha sido mesiánico. Entonces ya tú en el ADN político de un país donde desde la década de los años 40 la población ha vivido adicta al peronismo y el peronismo se caracteriza por ese mesianismo, entonces ya es como parte de ese ADN político. Lo único que ahora fue la ultraderecha que encontró el líder mesiánico, siempre había sido el peronismo. Aquí no hay tradición, o sea, fuera de que podríamos decir, qué sé yo, porque es que ni siquiera Trujillo, que fue un dictador, él tenía elementos mesiánicos, pero no fue eso lo que realmente lo llevó al poder. Entonces aquí no hay tradición de mesianismo en la política y ese es otro factor. Y el factor, por ejemplo, que viene ocurriendo proceso tras proceso, en el que la población deja de ir a votar y entonces se produce ese ausentismo. ¿Eso no podría ser un mensaje? Mira, uno de los datos que yo estoy esperando en el 2024 es el nivel de abstención. Ese dato que tal vez cualquier persona piensa que es irrelevante. ¿Qué pasó? En el 2020 hubo una altísima abstención para el estándar dominicano. El estándar dominicano es alrededor de un 30. Fue de un 44. Y subió a un 44 y pico. O sea, fue, vamos a decir, un 15, casi un 15% Pero de abstención. muchos atribuyen eso a la pandemia. Claro, no se hizo ningún escándalo de eso en el 2020 porque rápidamente todo el mundo dijo, es la pandemia, la gente no quiso salir. Yo no sé si fue la pandemia solamente. Exacto. Yo tengo mi signo de interrogación. Entonces, pero yo no puedo probarlo. Eso se confirmará ahora. Exacto. Y yo lo he dicho, o sea, en el 2024, yo ese dato lo voy a ver inmediatamente para calibrar si la política dominicana volvió a sus niveles de votación, que es un estabilizador político, o si la población dominicana mantiene un alto nivel de abstención, como ocurrió en el 20, con lo cual no fue simplemente la pandemia, sino que habían otros factores operando. Así que hay que esperar el 24, ver esos datos en las presidenciales, porque en las municipales yo no tengo ninguna duda que ahí va a haber una alta abstención, pero siempre la hay. Pero en las presidenciales, ahí sí, ya entonces es un indicador. Doctora Rosario Espinal, gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Placer. A ustedes, señores, gracias también, nos vemos mañana.